Muchas gracias, Moisés Silva, por tu presentación. A continuación, invitamos a la relatora Elizabeth Ramírez, jefa de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, quien presentará la charla Conversatorio sobre los principales beneficios de la Ley número 21.735, Reforma de Pensiones. Hola, ¿cómo están? Oye, mejor difícil está pasando en serio. Ya, porque yo le vengo a hablar de Presley. Pero mire, nosotros cuando estábamos haciendo estas conversaciones de qué es lo que necesitaban los trabajadores de las culturas, nos pidieron algo bien específico y espero que a ustedes les sirva. Que para entender la reforma, primero tenemos que saber cómo funciona el sistema previsional, ¿no? ¿Ustedes tienen claro cómo funciona? ¿No? Sí, más o menos, pero porque eso es bien importante para que nosotros podamos estar acá. Mira, esto es lo que se ganó con la reforma, estos son los beneficios que han avanzado en nuestro país el sistema previsional. Así que vamos a hacer una pincelada, porque para eso firmamos un convenio, ¿no es cierto? Después vamos a hacer ya los talleres con mucho más tiempo, vamos a hablar de cada una de las normativas que existen para que ustedes las puedan conocer, ¿ya? Pero lo más importante es que nos centremos como concepto en la seguridad social. Porque cuando nosotros podemos comprender lo que es la seguridad social, nos es más fácil entender todos los aspectos que trae el sistema previsional chileno. ¿Ustedes tienen una idea de lo que es la seguridad social? Entonces, les contó harto, les dio varias pistas. Sí, ya los vi a todos bien atentos. Bueno, la seguridad social nadie tiene una idea, ¿no? Es un beneficio, un derecho, ¿ya? Entonces, es un derecho humano y es súper importante porque ¿para qué sirve la seguridad social como derecho? ¿Qué es lo que quiere garantizar? La protección. ¿Sabe cuándo se crea este derecho humano? Tiene que ver con la protección que se le entrega a una sociedad principalmente. Y esa protección es tan importante porque aparece cuando nosotros dejamos de percibir ingresos, ¿ya? Entonces ahí aparecen los sistemas como las licencias médicas, tenemos los fueros, los derechos maternales, tenemos también cesantía, y las pensiones es parte de la seguridad social, ¿no es cierto que sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya somos personas mayores, ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de percibir ingresos de la forma que lo hacíamos en nuestra vida laboral activa, ¿ya? Y por eso es importante tener lo que es un derecho humano que le entrega ciertas protecciones cuando las personas dejan de percibir ingresos. Porque imagínense que qué ocurriría si no tuviéramos ninguna ley o no tuviéramos nada que nos pueda avalar cuando no podemos, cuando estamos enfermos. Esa es la lógica de la seguridad social mirada desde el mundo del trabajo. Y en Chile, vamos a la siguiente, que no tenemos un pasador de largo alcance, así que vamos a tener que decir siguiente a cada rato. Entonces, la seguridad social, más que nada, es un derecho, está consagrada en el Pacto de Derechos Humanos y en la Constitución chilena como el acceso. En Chile no se garantiza la seguridad social para todos por igual, pero sí el acceso. Y permite, como tal lo señalaba el relato, que tanto instituciones públicas como privadas entreguen de manera beneficios, y estos beneficios son estandarizados, que son garantías mínimas, ¿ya? Por eso tenemos los sistemas de salud, ya acá todas las personas que viven en Chile tienen acceso a la salud, ¿ya? Porque ¿dónde? Posta, consultorios, CESFAL, aquí cualquier persona en nuestro país que quiera, en el fondo, tener atención médica, lo va a lograr, ¿ya? Y lo va a lograr porque está garantizado, ¿ya? Después nosotros podemos escoger
cuando tenemos algún trabajo y nos hacen estos descuentos legales que los vamos a ver, que son las cotizaciones, que lo que va a ocurrir ahí es que nosotros podemos, en el fondo, escoger si queremos que estas prestaciones nos entregue FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, o una ISAPRE, ¿ya? En general, podemos escoger solo en salud. En el caso de la AFP no podemos, porque solamente estamos obligados a cotizar nuestro 10% obligatorio en una AFP. Y eso a partir de 1980, porque antes, como también se nombraba en el relato, existían las cajas de previsión social, ¿ya? Entonces, que se agrupaban, ¿ya? Más que nada por la rama laboral. Entonces teníamos bancarios, empleados públicos, ferroviarios, portuarios, y teníamos alrededor de 34 cajas distintas, ¿ya? Actualmente no podemos escoger dónde nosotros queremos que quienes nos administren nuestros ahorros, pero solamente está de manera obligatoria la FP, ¿ya? En el caso de la previsión social es cómo nosotros queremos materializar este concepto amplio de derecho humano, ¿ya? Y cómo lo llevamos a la realidad nacional. Entonces, los sistemas previsionales se agrupan con políticas públicas. Por eso a mí me gusta que hagamos este contexto cuando la gente dice, pucha, a mí no me interesa la política. No sé si no podemos dar ese lujo, en el fondo, que no nos interese. Porque este conjunto de políticas públicas nos lleva a 4 áreas de la previsión social. Y esas y estas 4 áreas tenemos el sistema de pensiones, que lo vamos a hablar con detalle, lo otro solamente los vamos a mencionar para que nos den un concepto, porque ustedes también, como trabajadores, pueden haber muchos trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia. Entonces, para que comprendan por qué, por ejemplo, en la ley 21.134, que es la ley de honorario, ¿ya?, los obligó a ustedes, en el fondo, a cotizar de manera obligatoria a partir del 2019. Y fue porque en conjunto la sociedad quería ver cómo se podían entregar ciertas protecciones, ¿ya? Cómo las personas que trabajan en horario iban a poder tener una vinculación o tener protegida algo. Principalmente, cuando ustedes hacen la declaración renta, se les descuenta en abril de cada año y se paga principalmente, lo primero que se paga, seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Se paga también sistema de salud, ¿ya? Y ustedes, cuando escogen la alternativa total o parcial, ahí se va una parcialidad de lo que es la salud. Pero eso podemos hacer una charla completa de honorario en base a este convenio. Y lo que queda, una parte residual, se va para el sistema de pensiones. Entonces, esa medida que se toma permite principalmente que los trabajadores tengan protección de salud, ya sea laboral o ya sea a través de salud común. Porque lo que se tiene en mente es que la persona principalmente tiene que tener algún ingreso a través de una licencia médica y reposo cuando esté enfermo. Por eso es la lógica de esta ley. Entonces, como ya decíamos, que los sistemas previsionales avanzan en función donde hay algunas leyes, como la ley de honorario, que los incluye. Sin embargo, queda una parte de la población fuera, que son los trabajadores a honorario, los trabajadores por cuenta propia, que son ellos que no boletean. Entonces, ¿qué protección tienen ellos en caso? Ninguna. Solamente tendrían salud, ¿ya? Pero a través de su consultorio, a través de llenar un registro, que la persona está en FONASA, ya, pero no tiene acceso, por ejemplo, a la libre elección. En cambio, todos los trabajadores honorarios desde el año 2019 y que escogen la alternativa total, tienen acceso a tener la libre elección, que es la compra de bonos. Vamos con la siguiente. ¿Por qué se equipara eso a lo que un trabajador siempre va a estar en desmedro de su pensión? Si el resto de esa pensión no paga un 14,75, los otros pagan más de un 20%, es decir, que nunca va a llegar un tipo
Sí, la ley de honorario entra en rigor en el 2028, completa, porque ya están, ustedes ya van con el 14,5 de retención. Es que por eso comenzamos con esta parte, porque cuando lleguemos a la reforma va a decir, pucha, yo no entiendo cómo llegamos ahí. Y para continuar, primero los trabajadores honorarios no cotizan por el 100% de su renta, ¿ya? Cotizan por el 80%. Y ustedes lo saben, se les lleva, por ejemplo, si tengo una boleta de 100.000 pesos, se le lleva el 80, y de esos 80.000 pesos, y de esos 80.000 pesos se hace el cálculo previsional, ¿ya? Entonces, es muy difícil que llegue a un trabajador dependiente porque cotizan por montos distintos. Por ejemplo, una persona en Chile que trabaja con el sueldo mínimo, ¿ya? Como las personas en general, o sea, hay mucha gente que trabaja con el sueldo mínimo, a esa persona no le preguntan si quiere cotizar por el 80, a esa persona de manera automática le descuentan todo lo que corresponde para pensiones, salud, salud común, ley sana y todos los sistemas previsionales, seguro y cesantía. El trabajador honorario es distinto, ¿ya? Porque para considerar, porque además hay una retención que es de impuestos, ¿ya? Y esa retención de impuestos es distinta al pago de las cotizaciones, sino que se usa el mismo mecanismo. Entonces, como te van a estar descontando para pagar impuestos, ¿ya? Y además este 14, que ahora va en 14,5, para la ley de honorario era muy alto si cotizaban por el 100%. Entonces se pensó en no quitarle liquidez a una persona que trabaja honorario. Por eso ese es el mecanismo. Pero si una persona quisiera cotizar de otra forma, podría hacerlo. Hay mecanismos y instrumentos financieros para cotizar de manera voluntaria. Eso lo existe. Lo que pasa es que cuando se piensa en un honorario, no se piensa en el honorario que trabaja a lo mejor en un ministerio, sino que en todos los honorarios del país estamos hablando, incluso cuando se van a hacer, no sé, la peluquera, la persona en las uñas, el kinesiólogo, no solamente pensaba en el trabajador que le entrega servicio al Estado. Entonces es una ley general. Y por eso se determinó de esta forma. Este es el cuadro de pago de cotizaciones que se los traje. Acá, si se dan cuenta, una persona que trabaja con contrato paga todas sus cotizaciones, algunas de ellas son al cargo del trabajador, otras del empleador. ¿Qué es lo que paga el empleador? Paga seguridad laboral y seguro de cesantía. En el caso de los trabajadores del Estado, los trabajadores de la municipalidad o los trabajadores, cualquier funcionario público, no tiene acceso al seguro de cesantía, así que no lo vamos a tocar con detalle en esta presentación. Y si se dan cuenta, las personas honorarias tienen pensiones, salud y salud laboral. Y ahí nos vamos dando cuenta que en medida de la cotización que nosotros realicemos es el acceso que tengamos a los sistemas previsionales, ¿ya? Y tiene un poco sentido lo que hablaba Moisés hace un rato, que decía, bueno, nos tenemos que rascar un poco con nuestras uñas, ¿no? En el caso de los trabajadores que trabajan honorario, porque para ellos todo es a cargo del trabajador, ¿ya? En cambio, en otros sistemas hay cotizaciones que se van definidas, por ejemplo, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes del trabajo, son parte de una cotización del trabajador para esos sistemas. Sigamos con la otra. Esto bien rápido lo vamos a ver. Todas las personas que trabajan tienen que pagar el 7% de sueldo. Y las personas que cotizan de manera voluntaria a través de Previred, ya cotizan desde el 7%. Y este 7% para las personas es en base el mínimo del sueldo mínimo vigente. Desde ahí se hace el encuadre, ¿ya? Salvo en los trabajadores honorarios, que va a tener esta progresión que entra en rigor completa la ley en el 2028. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el trabajador honorario deja de escoger si quiere la alternativa parcial o total, ¿ya? Que eso es la única forma que se puede mantener bajo el 7%, pero después del 2028 todos entran
en la misma lógica y se empieza a equiparar, como señalaba acá la persona que recién intervino. Otra más. Y esta es bien importante, que esta es la primera cotización que se paga para los trabajadores honorarios, que tiene que ver con la seguridad y salud laboral, que en el fondo es súper importante. ¿Por qué? Porque me entrega prestaciones que son inmediatas, pero yo para eso tengo que pagar mi cotización o tengo que en el fondo declarar. Y no sé si ustedes cuando pagan y llenar algún formulario, ¿ya? Porque la cotización lo que hace la operación renta es que por defecto, si yo no tengo organismo administrador, voy a ir al Instituto de Seguridad Laboral, ¿no es cierto? Pero para tener esas prestaciones tengo que haber llenado un formulario del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Y sabes por qué es importante? Porque ahí yo tengo que declarar el horario y cuál es la naturaleza de mi trabajo, ¿ya? Porque si ustedes trabajan viernes, sábado y domingo, hasta, no sé, me imagino a la gente que estoy pensando en una obra de teatro que comienza, no sé, a las 8 de la noche y termina pasado en desmontar todas a las 12 o 1 de la mañana. Yo tengo que declarar que ese es mi horario de trabajo para que después me pueda servir, ¿ya?, como accidente de trabajo, porque yo ya dije cuál era la naturaleza de mi trabajo, ¿ya? Entonces, sí, los horarios, todo eso se tiene que ir llenando para que ustedes puedan tener estas coberturas que tienen que ver no solamente con, sino con una licencia médica desde el primer día, ¿ya? El pago de esa licencia médica tiene que ver también con, si yo tengo un accidente grave, la recuperación, la rehabilitación que me pueda entregar el instituto en base a lo que me ocurre en el trabajo. Entonces, esta es una de las prestaciones que son más importantes y la que menos le ponemos atención, ¿ya? La siguiente. Y en el caso, este es el esquema del sistema de pensiones, ¿ya? El sistema de pensiones en Chile se financia en base al 10% que nosotros pagamos de manera obligatoria mes a mes, ¿ya? Lo que hace esta reforma es incorporar una cotización adicional que es a cargo del empleador. Y esta cotización adicional, ¿ya?, es de un 8%, un 8,5% que la vamos a ver. Y esta se divide en una parte que se va de manera íntegra a la cuenta de capitalización individual, que es el 4,5%. Entonces nosotros vamos a comenzar a cotizar cuando entre completa, porque tiene un nivel de transición para que entre en vigencia de manera completa, que va a ser en el 2033. Pero así va a quedar incorporado el 10%, lo que nosotros colocamos en la FP, más el 4,5% que lo pone el empleador. ¿Qué significa esto? Que claramente para las personas en el futuro van a subir las pensiones porque le estáis metiendo más plata. Le estáis metiendo un 4,5%. Y va a quedar de esa forma. Y las AFP, el decreto de ley señala que solamente entregan 3 beneficios, que es pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Y la reforma que vamos a ver ahora tiene que ver solamente con un grupo bien específico, que son los trabajadores que se van a pensionar por vejez, ¿ya? Y eso va a beneficiar a aquellos que tienen un retiro programado, una renta vitalicia. La siguiente. Aquí vamos a entrar en detalle, pero antes que pasemos la reforma, hicimos un resumen, súper resumen de cómo funciona el sistema previsional chileno, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en la guía que comprometimos, en las presentaciones que vamos a hacer, ¿ya? Pero más o menos para traerlo en contexto de qué se trata. Acá ya lo había dicho el subsecretario, acá lo que se hace es una reforma que sin duda va a mejorar la calidad de vida de casi 2.800.000 personas, ¿ya? Vamos con para que podamos ir viendo. Y van a aumentar de manera significativa para las actuales pensionados entre un 14 y un 35%. Y esto va a ser a través de 2 beneficios que los vamos a ir detallando ahora. Esto quiere ver cómo se mejora ahora,
¿Ya? Porque si le ponemos más plata, este 4,5 que va a pagar el empleado, sin duda va a aumentar las pensiones, pero en 20 años, 30 años. Pero ahí había que solucionar un problema de ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las pensiones de los chilenos y chilenas son muy bajas. La mediana, ya que se establece de una pensión autofinanciada de una mujer, es un poco más de 40.000 pesos. Y en el caso de los hombres, que vamos a ver al final del ejercicio, alcanza 149.000 pesos. Entonces, son pensiones que son realmente bajas. Y estos beneficios van a poder lograr que estas pensiones aumenten. ¿Y cuándo van a aumentar? ¿Cuándo se imaginan ustedes que pueden aumentar las pensiones, ya sea para su mamá, su papá, su abuelito? ¿Cuándo creen? 2026. ¿Cuándo? En enero. Entonces, en enero es una fecha súper importante y es relevante porque las personas van a recibir los beneficios de esta reforma y los van a recibir junto con el pago de su pensión, y no va a ser una sola vez, ¿ya? Sino que se va a aumentar y va a ser un pago permanente, ¿ya? Que va a ser en base al seguro social. Por eso es importante, cuando se mete solidaridad al sistema, es importante, ¿ya? ¿Por qué cree usted que es? ¿Cómo se imaginan que esta reforma se puede financiar? Ya, porque acá, cuando nosotros leemos en la prensa, todo el mundo dice, pero los sistemas tienen que ser suficientes, hay que ser responsable, y hay hartas cosas que dan como un poco más de temor de por qué se está haciendo. Pero esta reforma tiene un componente que es de solidaridad intergeneracional. ¿Qué es lo que es la solidaridad intergeneracional? Entre generaciones, ¿o no? Le pasamos parte de nuestra plata. Ahí, ¿por qué? De nuestra plata. Pero dijimos que financiaba. Yo contrato gente. Ya. La saco de viviendo en la obra. Ya. Cuando dice que el empleador va a pagar para mí, no es para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te vendo una función, la vendo a 2 millones de pesos. ¿De dónde saco yo la plata para pagar a los actores? De esos 2 millones de pesos que me trae la función. Entonces, si ahora yo tengo que pagarle 150.000 pesos, si me lo pagan 150.000 pesos, 20 lucas más por cada uno de los actores, ¿de dónde saco yo? Ya. Cuando yo subiera el valor de la función, la sociedad me va a pagar más por la función. Mi experiencia es que Ya. no lo subí ni siquiera ni crecer un año. Ya. Por eso digo, esto lo financia el empleador. Si usted tiene una obra de teatro y va a contratar a alguien, tiene que cumplir las leyes laborales. ¿No es cierto? No hay otra forma. ¿Ya? O sea, eso es lo que vale también el trabajo de los actores que usted contrató. ¿Ya? Pero por eso le digo, si los contrata, va a tener que pagar la cotización que comenzó ya a recaudarse este año, a partir de agosto de este año, y alcanzó solamente un 1% adicional. Y con eso se van a pagar los beneficios de las personas. Por eso es solidaridad intergeneracional. ¿Ya? Pero eso no implica, claro, a lo mejor usted puede decir, ¿me va a salir más caro? Sí, ya, pero así funcionan las sociedades modernas, en el fondo, si no vamos a tener que todos no vivir debajo de un puente, pues. Claro, pero y va a ser de manera tan progresiva que esta cotización adicional la va a poder completa pagar en el año 2033. Entonces, tiene que ver como los cálculos que uno hace, como todos los otros cálculos. Se tienen que pagar accidentes del trabajo, se tiene que pagar esta cotización que es para el Seguro Social Previsional, se tiene que pagar el SIS, se tiene que seguir pagando porque la idea es que las personas trabajen de manera más protegida. ¿Ya? Pero no es que sale de cada uno de los trabajadores, porque cuando usted me dice, es que me va a salir más caro, sí, pero eso no quiere decir que el trabajador va a poner esta plata. Es el empleador, creo que no tiene ninguna duda que es el empleador. Esa es otra, ya. Perfecto. Es que hay...
Sí, pues harto trabajo. Tú tienes que subir el valor porque hay que pagar. Pero ya cuesta que te paguen lo que uno cobra. Esa es la realidad productiva hoy día. Porque la Cecilia sigue siendo mirada no un recurso educativo ni nada. No, está subvalorado. Sí, sin duda, yo comparto lo que señalan ustedes, que no está, claro, es que no está concebida como un tema cultural, todavía está concebida como algo de ocio, entretenimiento, y se le está dando esa lógica, pero está precarizado. Sí. Y estos diálogos son interesantes, cuando tú dices, a una parte de la obra, a las 8, no, cargamos el camión, hicimos prueba de luces, hicimos prueba de sonido, ensayamos 2 días antes. O sea, No, más, me imagino yo mucho más días. Tampoco no tenemos una temporada que yo pueda decir, oye, sé que yo todos los viernes y sábados voy a estar de las 8 a las 9. Entonces, eso es lo que nos hace, que nos cueste tanto a nosotros entrar dentro del sistema. Porque tenemos muchas especificaciones que nos hace a cada uno de nosotros formar nuestro trabajo de forma diferente. Y hacemos, pero realmente un malabar Para poder, claro, es que yo me imagino lo complejo que debe ser. Porque además es inestable, precarizado, no está visibilizado a lo mejor para la sociedad y todo. Pero por eso les digo, yo puedo entender las formas de trabajo que ustedes tienen, pero cuando las leyes se discuten en el Congreso, se discuten para todos los tipos de trabajadores que existen. Entonces, por eso es muy difícil tener, por ejemplo, una ley que sea específicamente para un sector, porque eso no es muy complejo de discutir. Pero mire, lo que sí quiero que se queden tranquilos, que esta reforma que va a tener, se va a financiar un seguro social, ya que va a entregar estos 2 beneficios, además también lo que va a hacer aumentar los pilares que no son contributivos, como la pensión garantizada universal, que es un piso básico. Si nosotros pensamos, es un piso básico que tienen las personas y que no ha existido siempre, porque esta idea de que estos beneficios están desde siempre no es así. Las pensiones solidarias nacieron recién en el año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando este país también se enojó, cuando en el relato decía se nos volvimos a enfermar. ¿Qué es lo que ocurrió? Acá hubo en el 2019 un estallido social y donde las principales demandas que tenía la ciudadanía eran las bajas pensiones y por lo tanto uno de los acuerdos de paz que llegó ahí, ¿qué significó? Y salió que fue la pensión garantizada universal, que eso, a excepción de algunos sectores, va a poner 250.000 pesos de pensión, ¿ya? Y ustedes dicen, pucha, ¿qué es lo que hago con 250.000 pesos? Harto, ¿sabe por qué? Porque las pensiones que paga ahora el AFP no alcanzan ni la mitad de eso. Porque sí, que no tengo el pasado. Avance a los ejemplos, Francisco. Esta presentación se la vamos a dejar, así que a todos les va a llegar. Es como lo que hemos hablado. Mire, estamos hablando, este es un ejemplo para que lo puedan ver de manera concreta. Una mujer con 10 años de cotización, ¿ya? 10 años completos, tiene una pensión autofinanciada de 72.000 pesos. ¿Ya? Eso es aproximado. ¿Qué significa esto? Que los 2 beneficios que se aprobaron y que se van a comenzar a pagar en enero va a permitir que las mujeres una compensación, y esa compensación tiene que ver con las diferencias de expectativa de vida que hay entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que hace estas diferencias? Que como las mujeres vivimos más tiempo, la plata que ahorramos se divide en más. Y además nosotros nos pensionamos desde los 60. ¿Ya? Y los hombres se pensionan desde los 65 y su expectativa de vida es menor. Entonces la expectativa de vida de un hombre es hasta los 86 años y la expectativa de vida de una mujer es a los 91 años. ¿Qué significa? Que un hombre, el pozo que ahorró durante toda su vida laboral, hay un aproximado, se divide en menos años, casi 20 años. Y nosotras las mujeres que nos pensionamos a los 60 y nuestra expectativa de vida es mayor, ya a los 91 tenemos que esa plata
dividirla en más cuotas. Ahora, esa no es la única diferencia en el sistema de pensiones con las mujeres, sino que las mujeres además tenemos rentas más bajas. Y eso va implícitamente, también es un factor estructural para el ahorro, porque mi 10% no es el mismo que el 10% de un varón, porque tenemos una brecha salarial de casi 24%. Entonces, mi 10% ya tiene un 24% menos que un hombre. Entonces, eso es lo que trata de corregir la compensación por expectativa de vida. Y va a ser un beneficio que parte desde los 10.000 pesos y puede aumentar hasta los 30.000 pesos, ya dependiendo de condiciones, cuántos años cotizó y todo, porque lo que no podemos desconocer, que los sistemas previsionales funcionan si nosotros cotizamos. Y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Ya? Ahora, nosotros no podemos estar de acuerdo en los sistemas que administran a lo mejor nuestros ahorros. Podemos tener críticas, no críticas, me puede gustar o no, pero cualquier sistema previsional en el mundo funciona con el pago de cotizaciones. ¿Ya? Eso que quede súper claro. Entonces, los pilares ceros, que son los pilares que permiten que las personas de la tercera edad no caigan en pobreza absoluta, ¿ya? Es donde aparece la pensión garantizada universal, antes era la pensión básica solidaria, pero tiene que ver como el esfuerzo de la nación en el fondo para entregar esta pensión para que las personas tengan cómo sobrevivir, ¿ya? Pero en todos lados del mundo las personas tienen, y hay mecanismos para cotizar de manera voluntaria, hay mecanismos a través de la ley de honorario, las personas que tienen contrato de trabajo tienen que cotizar de manera obligatoria, etc. Pero no hay otra forma que se financien los sistemas previsionales. Ninguno. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos la pensión autofinanciada, el beneficio por años cotizados, que este beneficio no lo alcancé a explicar porque empezaban las preguntas antes, es cómo se le aumenta, y se le va a aumentar con el 0,1% de UF. Entonces, todas las personas que cotizaron desde los 10 años para las mujeres vamos a poder cobrar este beneficio. Si tenemos 9 años de cotización no tenemos acceso porque la ley dice a las mujeres les vamos a pedir que tengan 10 años de cotización. Y a los hombres se les va a pedir 20 años de cotización. Y esta diferencia en años no tiene que ver con que las mujeres sean mejor o peor, sino que se comprende que las mujeres es más difícil poder tener 10 años completos de cotización sin lagunas previsionales. ¿Y en qué consiste? En el 0,1 no UF. Y como el mínimo era el 10, el beneficio se llama 1 UF por año cotizado. Por eso se le agrega beneficio por año cotizado más la PGO aumentada. Entonces, una persona que si no existiera estos avances legislativos tendría que conformarse con su pensión autofinanciada de 72.000 pesos, si se dan cuenta. Pero llega a un monto total de 371.000 pesos. Entonces, se ve, es material, es real, o sea, no es una opinión, no es una promesa que se hace, o sea, definitivamente aumenta casi en 290.000 pesos la pensión de una mujer en base a todo esto que se aprobó. Y vamos a ver ahora sí, el ejemplo de un hombre. Tenemos un hombre con 20 años de cotización, que eso es el mínimo que se pide para que pueda tener este beneficio. Y ahí tenemos un hombre que cotizó 20 años, tiene una pensión autofinanciada, esta es una proyección de la pensión, de 149.000 pesos. Tiene beneficio por año cotizado 2 UF, porque se recuerdan que se había pedido que este hombre, para que ingresara este beneficio, se le pedía como requisito mínimo 20 años, se le agregan las 2 UF, pero también en este ejemplo tiene derecho a la pensión garantizada universal. Y por lo tanto, esta persona pasó de 149.000 pesos a 478.000 pesos con los beneficios que recientemente se aprobaron. Entonces ahí, en términos más gráficos, se puede ver, y como ya se planteaba, esta es una reforma que con el pago de los beneficios va a llegar
a más de 2.800.000 personas. Entonces no es, por ejemplo, de algo que no está proyectado, no es algo que vamos a ver a cuántas personas se le paga, no, está proyectado que 2.800.000 personas en el transcurso, se va a partir en enero de este año pagándose el beneficio por año cotizado y la compensación a las mujeres. Ya va a ir aumentando la PGU, donde el primer grupo ya comenzó a recibir este beneficio, que fue en septiembre de este año, que fueron para los mayores de 82 años. Ya, el próximo año entra otro grupo, los mayores de 75. Pero lo que sí tienen que tener claro es que todas las personas que reciben la PGU en el 2027 van a tener su PGU aumentada. ¿Ya? Van a ser de 250.000 pesos más el reajuste a la fecha. Eso es más o menos la presentación. Lo demás lo vamos a ir viendo cómo vamos haciendo estos talleres de educación previsional. Si que tienen alguna consulta, este es el momento, levanten la mano. El 8,5. El 8,5 es la cotización del empleador. ¿Por qué? Porque cuando se discutió esta ley en el Congreso, ¿ya? Se definió que el 8,5, que es el total. Mira, vamos para atrás, arriba. Atrás, ¿dónde están los recuadros? Más acá. Más. Acá. Esta. 8,5 va a ser la cotización del empleador. Y esto se va a dividir en dos. Una parte se va a ir, que es el 4%, para el Fondo del Seguro Social Previsional. Y otra parte, el 4,5, se van a ir a las cuentas individuales que administran la AFP. Si se dan cuenta, con el Fondo del Seguro Social, con el 4,5, se va a pagar la compensación por año cotizado y se va a pagar la compensación a las mujeres, que tienen otros nombres. ¿Ya? Una parte se va a ir en el fondo a un aporte que ustedes lo van a poder ver después de su liquidación, o la colilla que va a entregar el Seguro Social Previsional, que se va a llamar aporte con rentabilidad protegida. ¿Ya? No es que nosotros le pasemos plata, como había dicho el señor Leván, con la plata nuestra se le va a pagar. No, yo cuando quería explicar la solidaridad intergeneracional no tiene que ver que qué le pasa o no, porque la prensa lo quiere colocar como que este es el préstamo que los trabajadores le hacen al Estado, y no es así. ¿Ya? Lo que hace que por cada trabajador activo va a ir una cotización que ahora comprende el 1% al Seguro Social. Usted la va a tener en su liquidación, en su cartola, guardada, de la misma forma que lo hacemos ahora con la FP. Porque no me diga usted que con la FP nosotros cotizamos todos los meses, ¿no es cierto? Y no vemos la plata ¿hasta cuándo? Hasta que nos pensionamos. Que las mujeres nos podemos pensionar a los 60 y los hombres a los 65. Entonces, no es que le estemos prestando plata para que se paguen beneficios, sino que es la forma en que funcionan los sistemas previsionales. Esto va a funcionar igual, ¿ya? Por cada trabajador usted va a tener computada esta cotización con rentabilidad protegida, y cuando usted se pensiona a los 60 años, a lo mismo que va a hacer la FP, se le va a calcular y se le va a pagar. Segundo, no es que se pague de mi plata, sino que es de la cotización del empleador. ¿Ya? Ya, suya. Atrás. Con respecto a las lagunas que podemos tener en nuestros años como trabajadores, ¿esa es una regla a seguir para que nos paguen el beneficio en el fondo? O sea, ¿tengo que tener los 10 años para tener el seguro social? Sí, tiene que tener 120 cotizaciones. Estas pueden ser continuas o discontinuas. Yo puedo tener, por ejemplo, demostrar 120 cotizaciones y esas las hice en 20 años, porque mi trabajo fue inestable, entré y trabajé de otra forma, pero tengo que tener computadas 120 cotizaciones. ¿Ya? Sí,
No, por supuesto. sino que nos preocupa de cómo nosotros siendo propios criadores y criadoras vamos a asumir esa responsabilidad que está responsabilidad social. Entonces, ¿cómo se puede mirar más adelante digamos que somos trabajadores y trabajadoras de la sociedad, cómo lo vamos a poder en el fondo solventar? Porque es un tema de Bueno, mire, las sociedades van avanzando de a poco. Esta reforma costó casi 12 años en poder llevarse a cabo. Lo más probable es que se va a legislar de nuevo, se va a ver la forma, de la misma forma que los trabajadores honorarios solamente llevan 7 años cotizando de manera obligatoria. Cuando se avanza en derecho, en el fondo, se avanza con una parte, después te vas dando cuenta que te quedaron algunos trabajadores fuera, se tiene que repensar, pero hay otras formas que yo creo que en el futuro, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la nación, las decisiones son parlamentarias. O sea, todo lo que requiere, como dices tú, algún tipo de financiamiento que el Estado haga, se tiene que discutir en el Congreso. ¿Ya? Sí, como señala nuestro subsecretario, los trabajadores independientes siguen con la misma normativa. Si usted quiere cotizar de manera voluntaria a este 8,5 lo puede hacer. El convenio es un convenio de colaboración de educación previsional. La idea, claro, eso tiene que ver. O sea, podemos hacer otra vez, o sea, eso depende de ustedes, como quieran verlo. Si son un grupo organizado, podemos hacer un conversatorio, se puede hacer un focus group, ustedes pues pueden hacer un proyecto de ley, que alguien lo patrocine, claro, se puede hacer, claro, pero eso lo tiene que hacer usted, ¿ya? Como rubro organizado. Claro, o sea, lo que yo quiero que quede claro, que yo no les puedo contar nada que no sea ley. ¿Ya? Exactamente. O sea, hay mucho. Exactamente como lo señalé. La educación previsional es un problema en nuestro país. O sea, es muy difícil poder hacer educación previsional. Entonces, tanto nosotros como la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría, como el Fondo para la Educación Previsional, que es un fondo que es concursable, nos permite en el fondo poder llevar un mensaje a la ciudadanía de temas que a nadie le gusta. A nadie le gusta hablar de la cuota mortuoria, a nadie le gusta hablar que hay que pagar cotizaciones. O sea, los temas previsionales solamente son importantes cuando la gente lamentablemente dice, chuta, me accidenté, no tengo plata, ¿qué hago? Entonces, son temas que no son fáciles de abordar. ¿Por qué? Porque no se ve como un ahorro previsional, no se ve que qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años, se ve, por ejemplo, como una carga. Usted toda la presentación lo ve como un impuesto. Ya, pero no es así. Sí. ¿Qué pasa? Claro, la PGU se paga con impuestos generales de la nación, ¿ya? Pero también, como dice, yo siento que, claro, cuando uno es empleador y está viendo qué es lo que hago con esto y tengo que pagar más y mi trabajo a lo mejor no es tan estable como me gustaría, yo me imagino, porque genera deuda previsional, yo me imagino el escenario. Pero la sociedad igual tiene que avanzar en protegerse, tanto los trabajadores, y protegerse entre ellos, porque si no caemos en una decadencia. O sea, no queremos ver a la gente, a los adultos mayores en la calle pidiendo limosna.
Entonces, por eso es importante cuando se avanza en mejorar las condiciones de toda la población, ¿ya? Ahora, todos estos avances siempre se van, como todas las leyes. A nosotros nos pasó con la ley de honorario y nos tiraban tomates cuando salimos a decir, oye, te van a descontar de manera obligatoria lo que antes tú percibías como un tercer ingreso, o sea, y esperaba mayo así con ansias porque me van a devolver mucha plata y algún día te le dejaron de devolver. Entonces imagínate cómo contar eso a la gente, ya no va a recibir la devolución porque ahora va a tener que pagar cotización y te das cuenta, han pasado 7 años y ya no hay nadie porque ya comenzaron a ver cómo funciona el sistema, se dieron cuenta que tenían atención médica, que algunos que recibieron pre y postnatal, algunos han gozado de la ley sana en caso de un niño. Entonces cuando ya ves que el sistema no es solo pagar, porque cuando tú pagas el seguro del auto y no te roban el auto, tú no le vas a reclamar al banco, oye, yo te pagué un año de seguro y no me robaron. Pero sí, cuando tiene que ver con la previsión se ve de otra forma. ¿Y sabes por qué? Porque hay poca información, porque no sabemos para qué sirve. ¿Ya? Una pregunta más y ya me dice que cerramos. Bueno, en base a lo que mencionó recién y también en conexión con todo lo que estamos conversando, creo que la inquietud que como trabajadores del arte tenemos, finalmente, como cuáles son los mecanismos de acción para lograr llegar a generar mesas de trabajo que puedan finalmente convertirse en acciones concretas, porque yo tomo lo que dice el colega, si uno es trabajador del arte, lo que suele ocurrir es que los trabajadores o no se contratan. Yo soy músico en particular, tengo una productora y en ese sentido es complicado contratar porque ¿quién te paga la plata? ¿Cómo se administra esa plata? Y no tenemos personal, por decirlo de alguna forma, capacitado para poder hacerse cargo de estas gestiones. Entonces yo veo y la pregunta concreta es, vamos a tener, en base a este convenio que se crea, mesas de trabajos para poder capacitarnos y para poder, como ustedes bien planteados en segundo, como organizar, digamos, al gremio de las artes. Pero mira, no quiero tampoco dejar tantas expectativas. Nosotros tenemos toda la intención, si a través de las contrapartes de las distintas subsecretarías se abre un canal de educación previsional donde podamos traer a alguien que le enseñe cómo usar Previred, para qué sirven las cotizaciones, etcétera, nos ponemos a disposición. Pero el tema gremial o sindical tiene que ver cómo ustedes se organizan. Sí, no, mi pregunta iba particularmente porque, como por ejemplo, esto tiene que ver con el Ministerio de las Culturas, entonces nosotros vinimos como agentes de los Ministerios de la Cultura y no como un gremio organizado. Claro, ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, podemos ver las formas de... Primero hay que empezar a conversar. Exacto. O sea, acá cuando yo les muestro los temas previsionales, claro, están todos muy atentos y todo, y cuando empezamos a desgranar el choclo, hoy están diciendo que caro es. Claro, es distinto. Pero hay disposición de ambas subsecretarías, de hecho acá están los dos subsecretarios, las dos autoridades, que nosotros podemos servir como puente, también ayudar, poner a disposición nuestras capacidades técnicas y todo para que puedan avanzar en sus preocupaciones, en sus petitorios, pero no podemos organizarlo. Solamente quisiera comentar que, avanzando en esta reforma, de alguna manera también se busca dar cuenta, ¿no?, de los ingresos que genera la cultura en el país, ¿no?, porque hay mucha evidencia de la generando cultura a nivel internacional, que es principalmente China, y a razón de eso también a lo mejor se espera que esa proyección diga aumentar el presupuesto de cultura para que a través de estos recursos nosotros podamos seguir aportando al pago de prestaciones, al pago de todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Se proyecta eso, ¿no?, porque se pueda mirar. Es que no, que algo que yo no te puedo responder. Estamos en una situación, por ejemplo, que este país está a 12 o 3 semanas de definir cosas importantes y donde tenemos
un candidato que quiere recortar 6.000 millones de dólares. Entonces esa respuesta yo no sé si alguien te la puede dar en este minuto. Que alguien que pueda aumentar el presupuesto de la nación, no sé. No me atrevería a decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención y por las ganas. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.